Suma teológica. Parte IA. Cuestión 34. Sobre la persona del Hijo. Ahora hay que adentrarse en el estudio sobre la persona del Hijo. Al Hijo se le atribuyen tres nombres: Hijo, Palabra e Imagen. El concepto de Hijo se ha tratado desde la perspectiva del Padre. Ahora falta por estudiar lo referente a Palabra e Imagen. La cuestión sobre la palabra plantea y exige respuesta a tres problemas. En Dios, la palabra tiene sentido esencial o personal. Eso no es el nombre propio de Hijo, el nombre, la palabra. ¿Implica o no implica relación con las criaturas? Artículo 1. En Dios, la palabra, ¿es o no es nombre personal? Lat. Objeciones por las que parece que en Dios la palabra no es nombre personal. 1. Los nombres personales como Padre e Hijo son dados propiamente a Dios, pero en Dios la palabra se dice metafóricamente, como señala Orígenes en Superior Anem. Luego en Dios la palabra no es nombre personal. Du, según Agustín en el libro de Trin, la palabra es el conocimiento con amor, y según Anselmo en Monol, para el sumo espíritu, hablar no es más que ver pensando, pero conocimiento, pensamiento e intuición en Dios indican algo esencial. Luego en Dios la palabra no es nombre personal. 3. Propio de la palabra es que sea pronunciada. Pero, según Anselmo, así como el Padre conoce, el Hijo conoce y el Espíritu Santo conoce, así también el Padre se pronuncia, el Hijo se pronuncia y el Espíritu Santo se pronuncia. Lo mismo cabe de lo que de ellos se diga. Por lo tanto, en Dios la palabra es algo esencial, no personal. Sor. Ninguna persona divina ha sido hecha, pero la palabra de Dios es algo hecho, pues se dice en el Sal 141,8: fuego, granizo, nieve, hielo, vientos huracanados que hacen su palabra. Luego en Dios la palabra no es nombre personal. Contra esto está lo que dice Agustín en el Serite de Trin: así como el Hijo está referido al Padre, así también la palabra está referida a aquel de quien es palabra. Pero Hijo es nombre personal porque es dado relativamente. Luego también la palabra. Respondo. En Dios, el nombre, el verbo tomado en sentido propio, es nombre personal, y de ninguna manera esencial. Para demostrarlo, hay que tener presente que, entre nosotros, palabra se dice en sentido propio de tres maneras. Una cuarta manera incluye el sentido impropio o figurativo. Entre nosotros, es muy evidente y muy común llamar palabra a lo que se pronuncia con la voz, y se refiere tanto a lo que procede del interior, cuanto a los dos aspectos que se encuentran en la palabra pronunciada, y que son la palabra en sí misma y su significado. Según el filósofo en Hiper y Germ, y la palabra indica lo concebido en el entendimiento, y además la palabra procede de la imaginación, como se dice en el libro de Ánima. Así, la palabra que no signifique nada no puede ser llamada propiamente palabra. Por lo tanto, se llama palabra a la voz exterior por expresar la palabra interior concebida en el entendimiento. Así, pues, uno, en primer lugar y principalmente se llama palabra a la concepción interior de la mente. 2. En segundo lugar, se llama palabra a la misma voz que expresa lo concebido en el interior. 3. En tercer lugar, se llama palabra a la misma imagen que forma la voz. Estos tres modos que tiene el sentido propio de la palabra los ofrece el Damasceno en el C. 13 del primero libro, al decir, en cuanto al primer modo, la palabra es el movimiento natural del entendimiento, parecida a la luz y al resplandor por el que se mueve, se conoce, se piensa. En cuanto al segundo modo, la palabra es el ángel mensajero de la inteligencia. En cuanto al tercer modo, la palabra es lo que se pronuncia con el corazón, no lo que se proclama con la voz. La palabra tiene un cuarto modo, correspondiente al sentido figurativo, y se refiere a lo que se expresa o se hace con la palabra. Así acostumbramos a decir: esta es la palabra que te dije, o esto es lo que mandó el rey, para dar a entender algo pasado, bien sea algo simplemente del que lo dijo o del que lo mandó. En Dios se dice propiamente palabra, en cuanto que palabra significa lo concebido en el entendimiento. Por eso, en el 15 de Trin, dice Agustín: quien puede entender la palabra no sólo antes de que suene,
sino antes de que con el pensamiento se enreden las imágenes de los sonidos, ya puede ver alguna semejanza de aquella palabra de la que está escrito. En el principio era la palabra. El mismo concepto mental implica procedencia de otro, esto es, del conocimiento del que concibe. Por eso, la palabra en Dios propiamente significa algo que procede de otro, lo cual pertenece a la razón propia de los nombres personales en Dios, ya que, como se dijo, que os conozco, y de prol. Yes. 33. 3. Las personas divinas se distinguen por el origen, por todo lo cual el nombre palabra en cuanto aplicado propiamente a Dios no tiene sentido esencial, sino solo personal. A las objeciones. 1. Los arrianos, cuya fuente se encuentra en Orígenes, sostuvieron que el Hijo era distinto sustancialmente del Padre. Por eso se empeñaron en añadir y que el Hijo de Dios no puede ser llamado propiamente palabra, pues temían verse obligados, por razón del proceso de la palabra, a no poder mantener que el Hijo de Dios no existía fuera de la sustancia del Padre, pues la palabra interior que sale del que la pronuncia permanece en él mismo. Pero es necesario que si se dice metafóricamente palabra de Dios, también se diga en sentido propio, pues una palabra no puede decirse metafóricamente, a no ser en razón de su manifestación, porque o se manifiesta como palabra, o es manifestado con la palabra. Si es manifestado con la palabra, ¿es necesario poner la palabra con la que se manifiesta? Sí. Por otra parte, se llama palabra porque manifiesta al exterior. Lo que manifiesta al exterior no puede ser llamado palabra más que en cuanto expresa la concepción interior de la mente, y que también se manifiesta con signos exteriores. Por lo tanto, aunque algunas veces la palabra se diga en Dios metafóricamente, sin embargo, es necesario decir la palabra propiamente y en sentido personal, tuo. En Dios, nada de lo que pertenece al entendimiento se dice en sentido personal, solo la palabra, ya que solo la palabra significa algo que emana de otro, pues lo que el entendimiento forma al concebir es palabra. Además, el mismo entendimiento, en cuanto que se da por la especie inteligible en acto, es considerado absolutamente, y lo mismo el conocer, que se relaciona con el entendimiento en acto como el existir con el ser en acto, pues entender no indica una acción que salga del que entiende, sino que permanece en él. Por lo tanto, cuando se dice que la palabra es conocimiento, no se toma conocimiento por acto del entendimiento de quien conoce o por alguno de sus actos, sino por aquello que el entendimiento concibe entendiendo. Por eso Agustín dice que la palabra es sabiduría engendrada, porque no es nada más que la misma concepción del sabio, y que por lo mismo puede ser llamado conocimiento engendrado. Así puede entenderse que en Dios decirse hacer pensando, en cuanto que la palabra de Dios es concebida con la intuición del conocimiento divino. Sin embargo, el nombre pensamiento propiamente no le corresponde a la palabra de Dios. Dice Agustín en el 15 de Trin, es llamado palabra de Dios para que no se le llame pensamiento, con el fin de no dar pie a creer que en Dios hay algo mutable, que tan pronto toma forma para ser palabra como la deja, y la cambia por otra, no teniendo nunca forma determinada. Propiamente, el pensamiento consiste en la búsqueda de la verdad, búsqueda que en Dios no se da, puesto que cuando el entendimiento ya ha alcanzado la forma de la verdad, no piensa, sino que contempla perfectamente la verdad. De ahí que Anselmo impropiamente usa pensamiento por contemplación. Hablando con propiedad, así como en Dios el nombre la palabra tiene sentido personal y no esencial, así también decir, por eso, así como la palabra no es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así tampoco es verdad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno solo que habla, escribe Agustín en el 7 de Trin. Pronunciar la palabra eterna no es algo que en Dios haga cada uno, pero ser pronunciado es algo que le corresponde a cada persona, pues no solo se pronuncia la palabra, sino también lo que con la palabra se entiende y se expresa. Por lo tanto, en Dios a una persona le corresponde haber pronunciado una palabra en cuanto palabra, pero lo expresado con la palabra le corresponde a cualquiera de las personas, pues el Padre conociéndose y conociendo al Hijo, al Espíritu Santo
y todo lo que está contenido en su ciencia concibe la palabra, para que, así, toda la Trinidad y toda criatura sea pronunciada con la palabra. Es como el entendimiento del hombre, que con la palabra que concibe al conocer la piedra, está diciendo piedra. Anselmo aquí también usa impropiamente decir por conocer, pues se diferencian, ya que conocer entraña sólo la relación entre el que conoce y lo conocido, en lo cual no hay ninguna razón de origen, sino sólo cierta información para nuestro entendimiento, en cuanto que nuestro entendimiento está en acto por la forma de lo conocido. En Dios, en cambio, hay total identidad, porque en el conocimiento y lo conocido son completamente lo mismo, como ya se demostró, que Osentuinos, Cornam 2 y 4, pero decir expresa relación principalmente con la palabra concebida, pues decir no es más que pronunciar la palabra, pero, mediante la palabra, decir presupone relación con lo conocido, que, en la palabra pronunciada, se manifiesta al que lo conoce. Así, en Dios sólo la persona que pronuncia la palabra es el que la dice, aun cuando, sin embargo, cada persona sea conocedor y conocido, y, consecuentemente, incluida en la palabra pronunciada. Pot. En esta objeción, palabra tiene sentido figurativo en cuanto que se llama palabra al significado o efecto de la palabra. Así, se dice que las criaturas hacen la palabra de Dios en cuanto que producen algún efecto al que están ordenados por la palabra concebí. Da en la divina sabiduría, como se dice que alguien hace la palabra del rey cuando hace lo que ha sido ordenado por la palabra del rey. Artículo 2. Palabra. ¿Es o no es el nombre propio del Hijo? Lat. Objeciones por las que parece que palabra no es el nombre propio del Hijo. 1. El Hijo es en Dios persona subsistente, pero palabra no significa realidad subsistente, como resulta claro entre nosotros. Luego la palabra no puede ser el nombre propio de la persona del Hijo. Due. La palabra surge del que la dice como algo pronunciado. Luego, si el Hijo es propiamente la palabra, no surge del Padre más que por pronunciación. Y esta es la herejía de Valentín, según nos consta por Agustín en el libro De Aeresibus. 3. Todo nombre propio de alguna persona indica alguna propiedad de esa persona. Así, pues, si la palabra es el nombre propio del Hijo, indicará alguna propiedad suya. De este modo, en Dios habrá muchas más propiedades que las enumeradas anteriormente. Qui 33. Po. Quien conoce conociendo concibe la palabra, pero el Hijo conoce. Luego alguna palabra es el Hijo. De este modo, ser palabra no es propio del Hijo. En HB 1.3 se dice del Hijo, todo lo sustenta con la palabra de su poder. De ahí deduce Basilio que el Espíritu Santo es palabra del Hijo. Por lo tanto, ser palabra no es propio del Hijo. Contra esto está lo que dice Agustín en el Sexto de Trin. Solo el Hijo es tenido como palabra. Respondo. La palabra, propiamente dicha, en Dios tiene sentido personal y es el nombre propio de la persona del Hijo, pues significa una determinada emanación del entendimiento, y la persona que en Dios procede por emanación del entendimiento es llamada Hijo, y esta procesión es llamada generación, como ya se indicó, que 2. Hay que concluir, pues, que en Dios solo el Hijo es llamado propiamente palabra. A las objeciones, 1. Entre nosotros no es lo mismo ser y conocer. De ahí que aquello que en nosotros es inteligible no pertenezca a nuestra naturaleza. Pero el ser de Dios es su mismo conocer. Por eso la palabra de Dios no es en él algo accidental o algún efecto, sino que pertenece a su misma naturaleza. De este modo, es necesario que sea algo subsistente, porque todo lo que está en la naturaleza de Dios subsiste. En este sentido, el Damasceno dice que la palabra de Dios es sustancia y es ser en hipóstasis. En cambio, las otras palabras, las nuestras, son virtudes del alma. No, Valentín no fue condenado por decir que el Hijo había nacido como pronunciación, como dijeron calumniándole los arrianos, según nos consta por Hilario en el Sexto de Trin, sino por el sentido de pronunciación que sostuvo, según nos consta por Agustín en el libro De Haeresibus 3. En el nombre palabra está incluida la misma propiedad que en el de Hijo. Escribe Agustín:
Por lo mismo se dice palabra que hijo, pues el mismo nacimiento del Hijo, que es una propiedad personal suya, es expresado con diversos nombres que se atribuyen al Hijo para indicar de varias maneras su perfección, pues, para que sea patente su connaturalidad con el Padre, es llamado Hijo; para que lo sea su coeternidad, es llamado resplandor; para que lo sea su completa semejanza, es llamado imagen; para que lo sea su inmaterial generación, es llamado palabra. No hay un solo nombre que pueda expresar todas estas cosas. Por lo mismo que al Hijo le corresponde ser inteligente, le corresponde ser Dios. Pues, como ya se dijo, a 1, a 2 y 3, en Dios conocer tiene sentido esencial. El Hijo es Dios engendrado, no Dios que engendra. Y es inteligente no como pronunciador de palabra, sino como palabra pronunciada. Esto es, en cuanto que en Dios la palabra que procede no se diferencia realmente del entendimiento divino, sino sólo por la relación se distingue del principio de la palabra. Cuando del Hijo se dice, todo lo sostiene con la palabra de su poder. Palabra es tomada figurativamente por efecto de la palabra. Por eso la glosa ahí dice que palabra significa mandato. Esto es, en cuanto por el efecto del poder de la palabra, la realidad conserva su existir, como por el efecto del poder de la palabra, la realidad existe. El que Basilio interprete palabra por Espíritu Santo, lo hace en sentido impropio y figurativo, en cuanto que palabra de alguien puede ser llamado todo aquello que lo manifiesta. Así, el Espíritu Santo es llamado palabra del Hijo, porque manifiesta al Hijo. Artículo 3. El nombre de la palabra. ¿Implica o no implica relación con la criatura? Lat. Objeciones por las que parece que el nombre de la palabra no implica relación con la criatura. 1. Todo nombre que indique efecto en la criatura, en Dios es esencial. Pero como ya se dijo al 1, palabra no tiene sentido esencial, sino personal. Por lo tanto, palabra no implica relación con la criatura. 2. Lo que implica relación con la criatura se aplica a Dios desde el tiempo. Así, Señor y Creador. Pero palabra se dice de Dios desde la eternidad. Luego no implica relación con la criatura. 3. Palabra implica relación con aquello de lo que procede, por lo tanto, si implica relación con la criatura, se sigue que procede de la criatura. Las ideas son varias según sus diversas relaciones con las criaturas, por lo tanto, si la palabra implica relación con las criaturas, se sigue que en Dios no hay una sola palabra, sino varias. 5. Si palabra implica relación con la criatura, esto no es más que en cuanto las criaturas son conocidas por Dios, pero Dios no conoce solo lo existente, sino también lo inexistente. Por lo tanto, palabra implicará relación con lo inexistente. Esto parece ser falso. Contra esto, está lo que dice Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest. En el nombre de la palabra está indicada no solo la relación con el Padre, sino también la relación con aquello que ha sido hecho por la palabra, con su poder operativo. Respondo, en la palabra se implica la relación con la criatura, pues Dios, conociéndose, conoce toda criatura. La palabra concebida en la mente es representativa de todo lo que es conocido en su acto. De ahí que en nosotros sean diversas las palabras según la diversidad de lo conocido. Pero porque Dios con un solo acto se conoce y lo conoce todo, su única palabra es expresiva no sólo del Padre, sino de toda criatura, y así como la ciencia de Dios con respecto a Dios es sólo cognoscitiva, y con respecto a las criaturas es cognoscitiva y factual, así también la palabra de Dios con respecto a Dios Padre es sólo expresiva, y con respecto a las criaturas es expresiva y operativa. Por eso se dice en el Sal 32,9. Lo dijo y se hizo. Porque en la palabra está implícita la razón factual de lo que Dios hace. A las objeciones 1. En el nombre de la persona está incluida indirectamente la naturaleza, pues persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Así, pues, en el nombre de la persona divina, en cuanto a la relación personal,
no está implícita la relación con la criatura, pero está implícita en lo que pertenece a la naturaleza. Sin embargo, nada impide, en cuanto que en su significación incluye la esencia, que implique relación con la criatura. Pues así como lo propio del Hijo es ser Hijo, así también le es propio ser Dios engendrado o Creador engendrado. De este modo es como en el nombre de la palabra está implícita la relación con la criatura. Tell. Como las relaciones siguen a las acciones, ciertos nombres implican la relación de Dios con la criatura que sigue a la acción de Dios, cuyo efecto pasa al exterior, como crear o gobernar. Estos son dados a Dios desde el tiempo, pero hay otros nombres que implican la relación que sigue a la acción cuyo efecto no pasa al exterior, sino que permanecen en el agente, como conocer o querer. Estos son dados a Dios desde la eternidad. Este es el tipo de relación con la criatura que está implícito en el nombre de la palabra. Tampoco es verdad que todos los nombres que implican la relación de Dios con las criaturas sean dados desde el tiempo, sino solo aquellos nombres que implican la relación que sigue a la acción de Dios, cuyo efecto pasa al exterior. 3. Las criaturas no son conocidas por Dios por el conocimiento que adquieren de las criaturas, sino por su esencia. Por eso no es necesario que la palabra proceda de las criaturas, aun cuando la palabra sea expresiva de las criaturas. Par. El nombre de idea principalmente se da para indicar la relación con la criatura, y en Dios tiene un sentido plural, pero no personal. En cambio, el nombre de la palabra es dado para indicar la relación con el que la pronuncia, y, como consecuencia, también la relación con las criaturas, en cuanto que Dios, conociéndose, conoce toda criatura. Por eso, en Dios solo hay una palabra que tenga sentido personal, Pine. En el mismo sentido en que la ciencia de Dios abarca lo inexistente, lo abarca también la palabra de Dios, porque, como dice Agustín, no hay nada menos en la palabra de Dios que en la ciencia de Dios. No obstante, la palabra es expresiva y factual de lo existente, mientras que de lo inexistente es expresiva y manifestada